La persona de la que hablaremos en este video es el ídolo de toda una generación, que desde muy joven se ha hecho merecedora de muchos premios y una fama y talento que le han llevado a generar una gran fortuna a sus 33 años. Sí, te estamos hablando de la cantautora estadounidense Taylor Swift, quien es actualmente una de las cantantes más ricas del mundo. Taylor es una de las artistas más exitosas de la música pop. Desde su debut en 2006, ha vendido más de 50 millones de álbumes y 150 millones de sencillos en todo el mundo. En 2010 se convirtió en la primera artista en tener 2 álbumes que vendieron más de 1 millón de copias en su primera semana. Estos álbumes fueron Speak Now y Red. Desde entonces, solo 4 artistas han logrado esta hazaña. Ella es una experta en romper récords, y todo esto se traduce a números, por lo cual ha generado la grandiosa cifra de 740 millones de dólares en su carrera. Por si fuera poco, también es la artista más joven en ganar el premio Grammy al álbum del año. ¿Quieres conocer qué otros récords la destacan? ¿Y todo lo que ha hecho con su magnífica fortuna? Acompáñanos. Bienvenido a Lifestyle and Money. Y en este video te hablaremos del lujoso estilo de vida de Taylor Swift. Así que, seas fan o no, quedarás boquiabierto con las hazañas de esta cantante. Taylor Allison Swift nació el 13 de diciembre de 1989. En West Reading, Pensilvania. La cantante tiene raíces escocesas y es la hija mayor del matrimonio entre Scott Swift, un corredor de bolsa, y Andrea Gardner Swift, una ex ejecutiva de mercadeo. Es conocida por su inicio en la música country y transición al pop. Ha sido una de las cantautoras más jóvenes en ser firmadas por una compañía disquera y una de las artistas con música más vendida de la industria. Taylor es una de las 100 personas más influyentes del mundo, título que ha cosechado con el gran éxito que ha tenido cada una de sus canciones. Desde chica comenzó a presentarse en festivales y eventos de música country, y así como el sueño de sus estrellas, la carrera de Swift comenzó en Nashville. Sus primeros intentos con las casas disqueras fueron haciendo covers de otras como Dolly Parton, pero no fue hasta que Taylor presentó sus canciones originales que consiguió el sí que la llevó al éxito. En octubre 24 de 2006 fue lanzado Taylor Swift, un álbum homónimo que contenía 3 canciones escritas en su totalidad por la cantante de country y otras coescritas junto a colaboradores. El primer álbum de Taylor subió al número 5 de las listas en sus primeros días, permaneciendo en el lugar 157 semanas consecutivas. Hoy en día, Swift es la artista femenina con más reproducciones en la plataforma de streaming de música Spotify, con más de 90 millones de oyentes mensuales. Swift ha logrado mantenerse como una de las artistas más populares del pop, y ella está más activa y vigente que nunca, pues lo ha demostrado en su gira Eras Tour, que por cierto está en camino a convertirse en la más grande de la historia de los conciertos, potencialmente la primera en recaudar $1.000 millones, y romper el récord de giras de conciertos globales, actualmente en manos de Elton John. La primera fecha de su tour rompió récord como el mayor show femenino en la historia de los Estados Unidos, con un espectáculo sold out de 69.200 personas, superando a Madonna, quien mantenía ese récord. Incluso los escépticos estiman que Swift ganará entre 700 y 900 millones de dólares, superando con creces su gira de estadios anterior en 2018, cuando recaudó alrededor de 345 millones en 53 espectáculos. Conseguir entradas para alguno de sus conciertos es una tarea casi imposible. En apenas unas horas, los tickets para sus espectáculos se agotan, incluso los paquetes VIP. La cantante ha convertido sus conciertos en espectáculos de más de 3 horas, en los que interpreta más de 40 canciones sin descanso. Pero a pesar de su indiscutible talento, ella sabe que no podría haberlo hecho sola. Por eso ha decidido agradecer el esfuerzo del equipo que le acompaña, repartiendo un bonus de alrededor de 55 millones de dólares. No se sabe cuánto dinero habrá recibido cada trabajador, ya que se desconoce la cantidad de personas que trabajan en el espectáculo. Pero lo que sí se sabe es que ha dado un bonus de $100.000 a cada uno de los conductores de camiones que llevan de un lado a otro el escenario. Y es que sus conciertos hacen temblar la tierra. Y no exageramos cuando decimos esto, pues la cantante se llevó una sorpresa al comprobar que los seguidores del artista habían provocado actividad sísmica equivalente a un terremoto de magnitud 2.3. En su show realizado en la ciudad de Seattle, la norteamericana desencadenó una actividad sísmica real cuando puso a bailar a todo el estadio. Toda una locura.
es que incluso sus mascotas generan millones de dólares, y este dato no lo vas a creer. Taylor siempre ha hecho público que es una persona de gatos y no de perros, por lo que tiene 3 de ellos: Meredith Grey, nombrada por la serie Grey's Anatomy; Olivia Benson, nombrada por la serie La Ley y el Orden; y Benjamin Button, nombrado por el curioso caso de Benjamin Button. Pero es su gata Olivia la más famosa, con un enorme valor neto de 97 millones de dólares, posicionándose como la tercera mascota más rica a nivel global. Aunque los gatos no tienen cuenta bancaria, sí se pueden calcular sus fortunas por los proyectos en los que su dueña los ha incluido. En este caso, Olivia, de raza Scottish Fold, ha sido partícipe de varios comerciales junto con Taylor, con marcas como Coca-Cola, así como en 2 de los videos musicales de Swift, Blank Space y Me, que la hacen acreedora de una parte del dinero recaudado. Y la música ni siquiera es su única fuente de ingresos, pues la artista también tiene una modesta carrera en el cine, donde ha protagonizado cintas como Cats, Amsterdam, y ha prestado su voz en cintas de animación como El Lorax. Por si fuera poco, ha decidido emprender como directora también. En esta ocasión se trata de una alianza con Searchlight Pictures, la productora detrás de películas como Nomadland, La Forma del Agua y Los Espíritus de la Isla, para quienes Swift ha propuesto una historia original de la cual aún desconocemos su argumento y personajes. Además, Swift ha sido imagen de decenas de marcas y empresas, desde aerolíneas, supermercados y bancos, hasta compañías telefónicas y diseñadores como Stella McCartney. Líder social, influencer de opinión y por supuesto figura actual en todos los términos relacionados con la moda. Sin duda alguna de sus marcas favoritas es Versace. En este sentido, la transnacional italiana ha estado ligada a la cantante desde hace muchos años, y de igual manera, su acuerdo se extiende hasta 2023, año en el que la comenzaron a vestir durante su nueva gira. Y sus zapatos lujosos están a cargo de Christian Louboutin, quien es probablemente el diseñador de calzado femenino más famoso y reconocido del mundo. Otra de sus favoritas es Stella McCartney, diseñadora británica cuyo trabajo se limita únicamente a confeccionar indumentaria elegante y por supuesto ampliamente costosa, y ha colaborado con Taylor Swift lanzando una colección de ropa completa. ¿Pero has visto los vestuarios de sus giras? Ideados por su estilista de cabecera, Joseph Castle Falconer, y creados en exclusiva para el intérprete, detrás están casas de moda tan relevantes como Roberto Cavalli, Versace, Alberta Ferretti o Christian Louboutin. Como básicos, varios conjuntos de 2 prendas de la línea Couture, Crop Top y Minifalda, en colores vibrantes y bordados con cristales, cuentas metalizadas y lentejuelas que dibujan motivos geométricos. También a lo largo de los años, la intérprete se ha dejado ver con costosa joyería en videoclips musicales, premiaciones y portadas de revistas. Firmas como Cartier, Bulgari, Lorraine Swatch y Neil Lane han hecho brillar aún más su exitosa carrera. Pero hasta ahora el mayor momento de impacto para los amantes de la joyería fue cuando Taylor aparece rodeada de joyas en el video musical Look What You Made Me Do. Uno de los accesorios que más resalta es el collar Serpenti de oro blanco y amarillo, compuesto por 55 diamantes de 10.44 quilates, 71 rubíes redondos en forma de pera de 2.5 quilates y pavé de diamantes de 8.66 quilates. De acuerdo con Style, su precio es de alrededor de $300.000. Además del collar, la cantautora agregó 3 brazaletes de oro blanco, rosado y amarillo, con valor entre $35 y $68.000, según la misma fuente. Y eso no lo es todo. En el mismo video ocurre la asombrosa escena en donde Swift aparece bañada en diamantes mientras canta en una tina. Todas las piezas que deslumbran en la escena son auténticas y pertenecen al joyero Neil Lane, quien las prestó para la grabación. Según informes, los diamantes, anillos, pulseras y collares tienen un valor de $10 millones en conjunto. Destacan también las joyas que se le vieron en los premios Grammy 2023. De acuerdo con la diseñadora Lorraine Swatch, la joyería en forma de rombo está hecha a base de oro blanco y 136 quilates de zafiros morados naturales, paraibas y diamantes. Aunque hasta ahora se desconoce su valor real, algunos medios han asegurado que tiene un precio de casi $3 millones. Y si no ha sido suficiente, hablaremos de dónde vive. Se le calcula un portafolio inmobiliario valorado en $80 millones,
y que incluye una mansión de $30 millones en Beverly Hills, otra en Rhode Island por la que desembolsó 17 millones, un apartamento de lujo y una casa de campo en Nashville y un dúplex en Manhattan, que originalmente eran 3 apartamentos y que si saliera al mercado podría alcanzar un precio de $40 millones. Con apenas 20 años, la artista compró su primera mansión, una casa de 1000 metros cuadrados situada en Nashville, muy cerca del estudio de grabación en el que trabajaba en sus canciones, una compra de $1.99 millones, y se dice que es la casa donde pasa más tiempo cuando no está de gira. Una de sus casas más entrañables es aquel lugar que la vio crecer como persona y como artista. No por nada la cantante considera que este pueblo es como su hogar. Una mansión estilo griego con 4 recámaras y 4 baños y medio, molduras en cada esquina, un techo con vigas abovedadas en el salón, puertas y ventanas gigantes, y en el exterior una casita de invitados y una impresionante piscina. ¿Qué te pareció? ¿Sabías que Taylor contaba con todo esto? Coméntanos. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete para que estés siempre al tanto de todo lo que traemos para ti. Esto es Lifestyle and Money. Nos vemos en la próxima.